Bueno, muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Un cálido saludo a quienes nos acompañan el día de hoy, jueves 6 de febrero, desde las diversas regiones del país. Le damos la más cordial bienvenida a esta primera inauguración también de la jornada de nuestro ciclo de conferencias virtuales titulado Jueves de Integridad Pública. Mi nombre es Doménico Gamboa y es un honor para mí ser moderador de esta importante conferencia titulada Las corrientes éticas aplicables al servicio civil, que tiene como objetivo el brindar a los participantes un marco conceptual sobre las principales corrientes éticas que pueden ser aplicables al servicio civil. Y antes de, por supuesto, iniciar el bloque académico y saludar al ponente que nos acompaña el día de hoy, queremos transmitir un mensaje de agradecimiento en nombre de la Magíster Jimena Miroslava Pinto Lafuente, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien expresa su sincero reconocimiento por la valiosa participación de todos los asistentes a este evento. Lamentablemente, en esta oportunidad no podrá acompañarnos por temas de agenda. Ahora sí, queremos extender el saludo al ponente que nos acompaña el día de hoy, ponente de la casa, docente de la casa, de los programas, coordinador, al amigo Carlos Mario Velarde Bazán, que ya se encuentra con nosotros, quien pues nos ayudará justamente para poder desarrollar ese tema tan importante que se ha propuesto el día de hoy. Vamos a dar inicio así al bloque académico, mencionando que el ponente pues contará con 60 minutos para poder desarrollar su ponencia, y al finalizar vamos a dar paso a una breve ronda de preguntas. En caso deseen realizar alguna, tienen la ventana de preguntas y respuestas. A través de ellas van a poder hacernos las consultas o hacerle las consultas, en este caso, al ponente. Antes y ahora sí, acto seguido, para iniciar esta conferencia, nuevamente tengo el placer de presentar al licenciado Carlos Mario Velarde Bazán, quien es un destacado experto en gestión pública, con una sólida formación académica y una vasta experiencia en el sector. Egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde obtuvo su licenciatura en filosofía, y así también ha complementado su formación con estudios de maestría en filosofía en la misma institución. En el ámbito profesional ha ocupado cargos relevantes en diversas instituciones del Estado peruano, el último como el director de la Escuela Nacional de la Administración Pública del Servir, desarrollando proyectos de colaboración con agencias de cooperación y entes rectores de políticas públicas para desarrollar cursos y programas de especialización. Así también ha sido coordinador de los programas de especialización e integridad y lucha contra la corrupción en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde también participó en la elaboración del primer modelo de integridad institucional y en la evaluación de su implementación con la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del MINJUS. También ha desarrollado diferentes consultorías para la cooperación alemana de desarrollo, para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, entre otras entidades, y siempre en busca de la promoción de la ética y la integridad como un valor fundamental para el desarrollo. En esta oportunidad, Carlos Mario nos compartirá su visión y sus conocimientos sobre las corrientes éticas aplicables al servicio civil. Por supuesto que su experiencia y conocimiento en este ámbito serán sin duda de gran valor para todos nosotros. Adelante, bienvenido, Carlos Mario, en primer lugar, y adelante te dejamos a disposición de la sala y de los participantes. Muchas gracias, estimado Doménico. Muchísimas gracias por la gentil presentación. Estoy muy contento de empezar el año con esta primera conferencia de los Jueves de Integridad Público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, institución a la que le tengo, por supuesto, un especial aprecio. Y, y bueno, voy a compartir mi pantalla para empezar eh, la la presentación. En realidad, cuando nosotros hablamos de corrientes éticas, ¿no? Fundamentalmente nos referimos a ciertos criterios morales o ciertos criterios éticos que utilizamos para tomar decisiones, ¿cierto? En realidad, todos sabemos y todas sabemos muy bien que la ética, ¿no? Es, digamos, una suerte de orientación, es como una suerte de faro que nos permite iluminar especialmente aquellos espacios donde no podemos ver bien con mucha claridad, y precisamente nos permite iluminarlos para, viendo mejor, percibiendo mejor las cosas, podamos tomar las mejores decisiones posibles, ¿no? O podamos elegir los mejores cursos de acción posibles en el desarrollo de la vida, ¿no? Entonces, la ética es eso, ¿no? Es ese faro que ilumina los espacios que no se pueden ver con claridad,
para poder, viéndolos, ¿no?, con claridad, elegir qué caminos tomar para que nos permitan tener una vida plena, una vida satisfactoria, ¿no?, pero también para poder convivir bien con los demás, para poder establecer relaciones de justicia, relaciones de equidad, de solidaridad, que permitan que nuestra comunidad pueda ser un buen espacio para vivir, ¿no? Entonces, la ética en realidad es necesaria, ¿no? Es muy importante porque nos permite elegir bien o nos permite tener mejores oportunidades para elegir y tomar decisiones buenas en la vida, ¿no? Y también en el ejercicio de nuestras funciones como servidores y servidoras del Estado. Entonces, cuando hablamos de corrientes éticas, en realidad hablamos de ciertos criterios que utilizamos, eh, criterios éticos, por supuesto, para poder elegir, para poder tomar las mejores decisiones posibles, tanto en el desarrollo de nuestra vida, pero especialmente enfocándonos ahora en el servicio civil, en el servicio público. ¿Ok? Eh, entonces voy a describir tres grandes corrientes éticas, ¿no? Tres grandes criterios éticos para la toma de decisiones en el ejercicio de la función pública, que yo siempre digo, no son necesariamente excluyentes entre sí. Yo creo que son más bien complementarios y creo que permanentemente los estamos utilizando de acuerdo a las circunstancias o al ámbito o a la esfera de decisión en la que nos encontramos en la administración pública, y eso lo voy a ir comentando ahora. La primera corriente ética o el primer criterio ético para la toma de decisiones es el que se conoce como la ética deontológica o la moral del deber ser, ¿no? ¿En qué consiste esta corriente deontológica, ¿no? Fundamentalmente consiste en generar un esquema de pensamiento, generar un criterio que nos permita tomar decisiones sobre la base de un criterio muy, muy concreto. Y este criterio es que será correcto o incorrecto, o incorrecta, perdón, una acción, ¿no?, en la medida en que responda o no a ciertos principios morales inherentes, ¿no? Una, una acción ética desde la perspectiva de la deontología o de la moral del deber ser tiene que cumplir con el requisito fundamental de dar cumplimiento a un deber que está definido por la norma, un deber que vincula a las personas de manera universal, un deber que se representa como valioso en sí mismo y no por las consecuencias que va a generar. En la administración pública, la ética deontológica es una ética fundamental, es una ética muy, pero muy importante porque es ese criterio que nos permite tomar decisiones basada o basados en el cumplimiento de nuestros deberes funcionales. ¿Ok? La ética deontológica, ¿no?, o este criterio deontológico se basa en ciertos principios que le dan pues sentido y también le dan contenido, ¿no? El primer principio es, como ya lo he comentado, la primacía del deber. Lo correcto es cumplir con nuestros deberes morales, con nuestros deberes normados, ¿no? Normados, ¿no?, cumplir con las normas, ¿no?, independientemente de las consecuencias, ¿no? Eh, esta primacía del deber, por lo tanto, vincula a los sujetos y especialmente a quienes ejercemos una función pública hacia la idea del cumplimiento como un valor fundamental en el servicio civil, ¿no? Un segundo criterio o un segundo principio de esta ética deontológica
está más bien asociada a la universalidad. Es decir, no elegimos cumplir con ciertos deberes porque se nos antojan a nosotros, porque creemos que son los mejores, ¿no? O porque consideramos que son, pues, los más apropiados en determinadas circunstancias. No, decidimos cumplir con ciertos deberes que a su vez cumplen con ciertos criterios, como por ejemplo el criterio de la universalidad, los deberes morales de la ética deontológica son de carácter universal, ¿no? Estos principios tienen que ser aplicados, ¿no? A todas las personas, a todos los seres racionales, decía el filósofo Immanuel Kant, que es el gran padre de la ética deontológica o de la moral del deber ser. Esta universalidad, ¿no? Del deber la encontramos en la racionalidad misma del ser humano, ¿no? Nosotros elegimos racionalmente aquello que podemos llevar a cabo y que al mismo tiempo sabemos que otras personas racionalmente llevarían a cabo porque lo consideran bueno o valioso para el desarrollo de la comunidad. Por lo tanto, el segundo principio de esta corriente ética deontológica es su universalidad. Todos estaremos de acuerdo si es que queremos vivir en comunidad, si es que queremos vivir en una sociedad bien ordenada, como diría otro pensador y filósofo político, John Rawls, eh, que hay que respetar y hay que cumplir con ciertos deberes fundamentales que nos vinculan a todos los que formamos parte de la comunidad, como por ejemplo no matar, ¿no es cierto? O no mentir, porque no matar definitivamente nos va a dar una mayor posibilidad, ¿no es cierto?, de, de vivir bajo una, digamos, bajo un manto de derechos, ¿no? Y de obligaciones que nos van a permitir, pues, vivir con confianza, con tranquilidad, ¿no? Vivir con una perspectiva de posibilidad en el desarrollo de la vida, ¿no? Y la mentira, por ejemplo, también es un deber universal que genera confianza, ¿no? Ninguna comunidad se puede gestar ni gestionar si es que no existe confianza entre sus individuos. Y la confianza se construye sobre la base de la veracidad, sobre la base de digamos, el cumplimiento de las promesas y de las obligaciones y de decir la verdad. Otro principio fundamental es el respeto de los derechos, ¿no? Y los derechos individuales tienen un valor intrínseco que no pueden ser vulnerados, incluso si al hacerlo se obtendrían buenos resultados generales, ¿no? En ese sentido, nosotros pensamos que la ética deontológica eh, sirve y ha servido desde sus orígenes a la fundamentación de los derechos fundamentales, ¿no? Que precisamente tienen todos estos criterios, ¿no? Todas estas características que conforman a esta moralidad, ¿no? Universalidad, imprescriptibilidad, eh, digamos, inherencia, ¿no? Los derechos son humanos porque son fundamentales, porque son universales, porque los tenemos todas las personas, ¿no es cierto? Porque no podemos renunciar a ellos, y por lo tanto su afectación o vulneración son pues imprescriptibles, ¿no? En ese sentido, por lo tanto, una ética deontológica se afirma sobre el respeto de estos derechos, ¿no? Un servidor o servidora del Estado, y estoy seguro que todos y todas ustedes lo tienen muy, muy presente, eh, sabemos que cada acto o cada acción que llevamos a cabo en el servicio civil está vinculada está vinculada a la promoción y, y al respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas.
¿sí? Entonces, por ello, uno de los principios fundamentales de esta corriente ética y tiene que ver con el respeto de los derechos fundamentales. Y finalmente, la intencionalidad moral. La intencionalidad moral está asociada a que nosotros, cuando actuamos, desde esta perspectiva o con este criterio moral, lo hacemos, ¿no? Con una intención, y esta intención tiene que ver con el cumplimiento eh, de nuestros deberes y de nuestras obligaciones, ¿no? Que nos exige, ¿no? El ser parte de una comunidad política, ¿no? Y que al mismo tiempo hace exigible, ¿no? Todo el cumplimiento de todas estas normas a todos los que forman parte de la comunidad, ¿no? Esa intencionalidad del cumplimiento no está asociada a el desarrollo o la obtención de alguna consecuencia, de algún beneficio, eh, de algún acto que nosotros que querramos, ¿no? lograr. ¿Sí? La intencionalidad moral está asociada a precisamente el cumplimiento mismo del deber, ¿no? Y estos deberes, ¿no? y estas normas son de tres categorías o de tres clases, ¿no? Eh, en primer lugar, son deberes perfectos en algunos casos, ¿no? Estos deberes perfectos son obligaciones morales absolutas que no admiten, pues, excepciones, ¿no? Por ejemplo, como ya lo hemos dicho, el no matar, el no mentir, porque necesitamos, ¿no? que, que existan, ¿no? Este tipo de obligaciones que no admiten excepciones para formar comunidad. Si no tenemos obligaciones que todos podamos cumplir y que sabemos que vamos a cumplir, ¿no? Entonces, si no existe ello, no va a haber posibilidad de formar comunidad. Por eso es que necesitamos de los deberes perfectos, ¿no? De los deberes que eh, no requieren o no admiten ningún tipo de dudas, ¿no? También, sin embargo, en esta perspectiva ética existen algunos deberes imperfectos que sí admiten algún tipo de flexibilidad en el criterio y en la evaluación respecto de su cumplimiento, ¿no? Como por ejemplo, eh, la solidaridad, ¿no? La solidaridad es un principio y es una acción deseable, ¿no? Pero no necesariamente es una obligación ineludible para las personas, ¿no? Ojalá que siempre tengamos la convicción de actuar con solidaridad, ¿no? Sobre todo cuando alguien necesita de nosotros, ¿no? Y podemos ofrecer algún tipo de ayuda o de apoyo a quien lo requiere, pero no estamos exigidos, no forma parte de nuestras obligaciones ineludibles en el proceso de la construcción de una sociedad bien ordenada. Debo decir, sin embargo, entre paréntesis, que aquellas sociedades mejor ordenadas, ¿no? en el mundo y que ostentan además mejores niveles de desarrollo humano, ¿no? Este desarrollo más amplio que no se, eh, eh, digamos, que no se remite únicamente al desarrollo económico o macroeconómico, estas sociedades sí han incorporado la solidaridad como un principio moral, eh, no solamente en sus relaciones humanas inmediatas, ¿no? Sino también en sus propios sistemas políticos, ¿no? Y en sus propios sistemas políticos eh, que se traducen, ¿no? En sistemas de recaudación que permiten generar sociedades de bienestar, por ejemplo, ¿no? Sociedades donde se puede acceder a servicios básicos de mucha calidad que garantizan mucha capacidad para el desarrollo de los derechos y de las propias capacidades humanas. Y finalmente tenemos las normas morales, ¿no? Que son todas aquellas acciones mejor dicho, son todas aquellas reglas, ¿no? Que
nos permiten orientar nuestras acciones para poder cumplir adecuadamente con nuestros deberes y con nuestras obligaciones, ¿no? Las reglas son orientaciones, son acuerdos específicos que nos permiten actuar con justicia, que nos permiten actuar con veracidad, que nos permiten actuar con transparencia o con probidad, ¿no? Eh, y por lo tanto, estas orientaciones también deben permitirnos moldear nuestra conducta para poder actuar con una perspectiva de cumplimiento del deber. El exponente principal de esta corriente ética, como ya lo he mencionado, es el filósofo Immanuel Kant, alemán, que vivió en el siglo XVIII, ¿no? Y escribió libros muy importantes, ¿no? Donde fundamenta esta perspectiva ética que hasta el día de hoy sigue siendo muy, pero muy influyente en la teoría moral del mundo en general, ¿no? Kant nos dejó como legado su formulación del imperativo categórico, que es precisamente como la sustancia, ¿no? Es como ese caldito Maggi de su teoría moral, ¿no? Se traduce en el imperativo categórico que nos indica que los seres humanos debemos actuar según máximas que podamos desear que se conviertan en leyes universales válidas para todos, ¿no? Es decir, el imperativo categórico, aquello que representa la máxima acción moral a la que puede aspirar un ser humano, tiene que ver con poder, ¿no? Poder actuar de acuerdo a ciertas máximas que son creencias, que son opiniones, ¿no? Deseando que esas máximas puedan convertirse al mismo tiempo en leyes universales válidas para todos. Es decir, que desde la perspectiva de este imperativo categórico, no vale pues o no se consideraría como un acto ético o moral cuando actuamos únicamente pensando en nuestro propio beneficio, cuando actuamos pensando en que nuestras ideas o creencias u opiniones son las únicas que pueden valer, ¿no? Y que pueden ponerse por encima de los demás, ¿no? Requerimos actuar en función de ideas que nos vinculen a todos, ¿no? Que sepamos que todos vamos a estar de acuerdo en su cumplimiento. Cuando ocurre eso, se da el acto moral desde esta perspectiva deontológica, ¿no? La mentira, ya lo he dicho, es el ejemplo más específico. Si yo creo que actuar bajo el criterio de la conveniencia o de la gestión conveniente de los hechos y de la verdad para mi propio beneficio, es decir, actuando con una perspectiva en donde considere que la mentira puede ser funcional para obtener ventajas, la gran pregunta es, ¿todos estaríamos de acuerdo en que actuar bajo el manto de la mentira sería lo más apropiado para poder construir una sociedad justa y una sociedad en donde podamos tener confianza? Si consideramos que eso no es posible, entonces ese enunciado, ¿no? Deja de ser válido desde una perspectiva ética. Por lo tanto, debemos pensar en actuar en función de precisamente máximas que se puedan universalizar, que todos podamos estar de acuerdo con ellas. En donde la mentira, por supuesto, no va a representar una orientación ética para la construcción de una sociedad justa, ¿no? La, el imperativo categórico tiene varias formulaciones, no voy a entrar en el detalle, pero la formulación más significativa de este imperativo categórico, de esta ley moral, es sin lugar a dudas la que permite fundamentar la dignidad humana y la que permite fundamentar todo el esquema de derechos fundamentales que hoy conocemos, ¿no? Y entonces esta formulación del imperativo categórico trata, ¿no? A la humanidad que habita en ti como a la humanidad que habita en el resto,
siempre como un fin y nunca únicamente como un medio, ¿sí? Por lo tanto, el principal deber que tenemos las personas racionales, ¿no? Desde esta perspectiva ética, es tratar a las demás personas siempre como si fueran fines, siempre bajo el sentido del valor intrínseco que tiene cada persona y nunca únicamente como si fueran un medio para satisfacer algún tipo de necesidad o algún tipo de inclinación o de deseo personal, ¿sí? Las personas somos fines, valemos en sí mismas y por lo tanto todos los actos digamos, todos los actos que llevamos a cabo en relación a las demás personas tienen que estar orientadas por el reconocimiento de esa finalidad. Algunos tipos de deontología, en fin, hay, como ya lo he ido adelantando un poquito, no hay deontologías o perspectivas deontológicas absolutas, ¿no? Que sostienen pues que ciertos deberes no se pueden negociar, no se pueden exponer a la excepcionalidad, como por ejemplo la mentira, ¿no? O el respeto a la vida, ¿no? Y todo aquello que tiene que ver con los derechos fundamentales, especialmente el núcleo de los derechos civiles, ¿no? De las personas. Existe una deontología moderada también que reconoce que hay algunos casos excepcionales o algunos aspectos en la toma de decisiones que podrían, digamos, evaluarse, ¿no? Para saber si es que necesariamente se tiene que dar cumplimiento a un determinado deber, ¿no? Especialmente esta perspectiva deontológica moderada se aplica mucho cuando nos encontramos ante ciertos dilemas éticos, ¿no? Los dilemas éticos, sabemos muy bien, son situaciones en donde hay dos bienes que entran en juego, que entran en disputa, ¿no? Y tenemos que elegir únicamente por uno de ellos, ¿no? Entonces, a veces la elección de uno implica el incumplimiento de un deber respecto de el otro bien que se deja de elegir. En ese sentido, la evaluación ética, desde esta perspectiva del cumplimiento del deber con un enfoque moderado, nos abre la posibilidad a un juicio razonado, a una evaluación, a una ponderación que nos permita elegir lo que es más conveniente en ese momento específico. Mientras que la deontología absoluta más bien se aplica para la resolución de problemas éticos, ¿no? Los problemas éticos son todas aquellas situaciones en donde nos enfrentamos ante, digamos, el incumplimiento o el cumplimiento de una determinada norma o de una determinada regla o de un determinado principio moral, ¿no? Un problema ético nos desafía precisamente a nuestro carácter moral respecto de si somos capaces, ¿no? De cumplir adecuadamente con nuestros deberes éticos o no. La corrupción es, sin lugar a dudas, el principal problema ético, más allá de que sea un delito, además de ser un delito, ¿no? Es un problema ético muy lamentablemente extendido, ¿no? Lo sabemos muy bien, desafía una serie de deberes morales eh, y si nosotros actuamos desde una perspectiva deontológica absoluta, ¿no? Con total apego a la regla y a la norma y a nuestras convicciones morales, por supuesto, vamos a decirle no al acto corrupto, ¿no? Y finalmente tenemos la deontología contractualista, ¿no? Que más bien se basa en la idea de que las normas morales son el resultado, ¿no? De un acuerdo racional entre las personas y estas normas, por lo tanto, en tanto son un acuerdo o representan un acuerdo, deben ser respetadas porque son valiosas en sí mismas para la comunidad, ¿no? Eh, Algunas ideas muy concretas sobre cómo se aplica esta corriente ética en nuestra vida cotidiana está pues muy bien
asociado al cumplimiento de nuestras promesas, ¿no? Según la deontología, una promesa o cumplir con nuestras promesas es un deber moral, ¿no? Es un acto moral, ¿no? Y por lo tanto debemos estar muy, siempre muy dispuestos a cumplir aquello a lo que nos hemos comprometido, ¿no? Yo he hablado muchísimo durante mucho tiempo, muchos años, sobre la primera formulación o la primera definición de integridad. La primera definición de integridad está asociada al cumplimiento de la palabra. Integridad tiene que ver con la capacidad para cumplir con una promesa, con una palabra que hemos dado a otro, ¿no? Y precisamente desde esta perspectiva ética, cumplir con nuestra palabra nos hace íntegros y nos hace sujetos éticos o sujetos morales, ¿no? Y por supuesto, el respeto a la verdad, que está asociada al cumplimiento de nuestra palabra, al cumplimiento de nuestras promesas, ¿no? La veracidad, ¿no? La transparencia, la honestidad y la probidad son todos valores que están asociados a mantener relaciones que generen confianza y que permitan que la comunidad pueda tener una perspectiva de justicia en sus relaciones, ¿no? Algunas críticas que se le hace a la deontología están más bien asociadas a la rigidez del enfoque. Algunos piensan de que la moral deontológica es muy rígida, ¿no? Que no sale de la perspectiva del cumplimiento por el cumplimiento del deber, ¿no? Que no es capaz de evaluar situaciones en donde se pueden generar consecuencias negativas para las personas que están expuestas a la toma de decisiones desde este criterio deontológico. eh, Esa es una crítica que se le hace a la deontología. Otro está asociado al conflicto de los deberes, ¿no? Es decir, hay momentos en los que nos enfrentamos a situaciones en las que entran en conflicto precisamente deberes que debemos cumplir, ¿no? Deberes que debemos cumplir y desde la perspectiva deontológica, siempre el cumplimiento del deber supone la no racionalización de ese cumplimiento, ¿no? Cuando cuando entramos en una situación de conflicto, la moral deontológica no nos da muchas salidas, ¿no es cierto? No nos da muchas salidas, ¿no? Immanuel Kant, en su libro La crítica de la razón práctica, perdón, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, tiene un nombre así medio raro y medio feo, pero en realidad no es un libro para nada raro ni feo, más bien es un libro muy, muy interesante. Él pone un ejemplo sobre esto, ¿no? Él dice, ¿no? Si hemos logrado comprender que la mentira, ¿no? O mejor dicho, decir la verdad representa siempre un deber que todos los seres humanos racionales desearíamos cumplir, ¿no? Y que los demás cumplan para poder sostener una comunidad justa, ¿no? Y confiable. Entonces, ¿cómo se procedería ante una situación en la que un sujeto entra corriendo a la casa de otro sujeto y se esconde en una habitación y detrás de él entra un tercer sujeto con una pistola, ¿no? Dispuesto a matar al sujeto que entró corriendo? Y entonces le pregunta al dueño de la casa, ¿ha venido aquí, ¿no? Este sujeto al que yo estoy buscando, al que yo estoy persiguiendo? Desde una perspectiva deontológica, el sujeto interrogado tiene que decir la verdad, ¿cierto? Y decir la verdad supone indicar dónde se ha escondido la persona que ha entrado corriendo, ¿no? Eh, y entonces ahí entramos en una situación dilemática en esta perspectiva, ¿no? Y Kant reconocía muy bien esta situación y su salida no necesariamente
nos da muchas luces ni nos da, por lo tanto, mucha claridad conceptual, ¿no? Kant decía que el sujeto interrogado, si quería actuar de manera moral, ¿no? Desde esta perspectiva deontológica, debía decir la verdad, porque no se debe mentir, ¿no? Y debía indicar dónde está el sujeto, porque además no le debe importar la consecuencia de su acto, sino el cumplimiento del deber en sí mismo. Si la consecuencia es que ese sujeto va a ser asesinado, eso no representa un valor para la decisión moral en esta corriente ética. ¿Se dan cuenta? Y entonces Kant decía, si él quiere actuar con una perspectiva moral, debe decir la verdad sin que importen las consecuencias, ¿no? Pero si tiene un sentido de solidaridad, si tiene un sentido de empatía, ¿no? Con la posible víctima del homicidio, podría decirle al sujeto que lleva el arma que a esta casa no ha entrado nadie, ¿no? Es decir, mentirle. Y Kant decía, si ello ocurre, el sujeto habrá actuado de manera empática, habrá actuado de manera solidaria, incluso, pero no habrá actuado de manera moral. Habrá salvado incluso una vida, pero no ha actuado de manera moral. Ese acto no es un acto moral en esta perspectiva. Bueno, esa es una de las críticas que se le hace a esta corriente deontológica y creo que todos nos hemos visto alguna vez expuestos, sin lugar a dudas, a una situación en la que el cumplimiento del deber puede parecernos no racional del todo, ¿no? Y sin embargo, cumplir con el deber es el primer peldaño de nuestra inserción y de nuestro sostenimiento en la administración pública. Bueno, la segunda corriente, y veo que ya estoy un poco adelantado, un poco atrasado, perdón, con el tiempo, la segunda corriente es la respuesta, ¿no? A la corriente ética deontológica, y es el consecuencialismo moral, ¿no? Que se formula ya más bien en el siguiente siglo al que vivió Immanuel Kant, ¿no? Kant vivió en 1700, o sea, él escribe más o menos sus libros, él escribe este libro, sus principales libros en 1770 por ahí, ¿no? Eh, Más o menos el consecuencialismo aparece con Jeremy Bentham en 1850, ¿no? Casi, este, casi 80 años después de que Kant escribió. Y bueno, la moral consecuencialista es pues una teoría moral, es una teoría ética que sostiene que la corrección o incorrección de nuestros actos depende exclusivamente de sus consecuencias, nada más, ¿no? Según esta visión, por lo tanto, una acción es moralmente válida o moralmente correcta si produce los mejores resultados o las mejores consecuencias posibles en comparación con otras alternativas, ¿sí? Y yo he puesto aquí la foto del Doctor House porque además de que soy un fan de la serie, ¿no? Del Doctor House, los que han visto la serie del Doctor House comprenderán que su papel, ¿no? El papel del Doctor House es la representación máxima, desde mi punto de vista, de esta perspectiva ética consecuencialista, ¿no? House siempre está evaluando los casos médicos que se le presentan, no en función del deber que él tiene que cumplir, sino en función de la mejor consecuencia o del mejor resultado posible. Incluso, ¿no? Incluso dejando de cumplir ciertos deberes y, por supuesto, metiéndose en mil problemas, ¿no? House es la representación de esta corriente, de esta perspectiva, de esta manera de ver lo ético, que es la ética consecuencialista, ¿no?
siempre buscando actuar eh, en función de las mejores consecuencias o resultados posibles, ¿no? Los principios fundamentales del consecuencialismo, como ustedes ya lo podrán haber intuido, es en primer lugar la evaluación de las consecuencias, ¿no? Si lo moralmente correcto se determina por los resultados de una acción, entonces eh, debemos ser muy finos en la evaluación de las posibles consecuencias de nuestros actos. Debemos ser muy finos en la ponderación y por lo tanto debemos tener una gran capacidad reflexiva y analítica, ¿no? La imparcialidad, este es otro principio fundamental del consecuencialismo moral, ¿no? Es decir, se deben considerar las consecuencias para todos los afectados de manera equitativa. El consecuencialismo moral no observa en las relaciones con los demás, no estamos hablando de toma de decisiones que involucran a más de una persona, ¿no? Y sobre todo toma de decisiones públicas. Eh, la moral consecuencialista no se fija, digamos, en la toma de decisiones públicas, en las consecuencias para mí, ¿no? O priorizando las consecuencias para mí como decisor. No, tiene que ser imparcial. ¿Sí? Ese es un principio fundamental. Las consecuencias o la evaluación de las consecuencias debe considerar a todos los afectados de la decisión, no únicamente a quien toma la decisión o a alguno de sus amigos, amigas, parientes, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el consecuencialismo es también una teoría ética que pone mucha atención a los conflictos de intereses, ¿sí? Yo busco las mejores consecuencias, pero para todos quienes están participando de la decisión y de manera equitativa e imparcial, no para mí o para las partes interesadas, para mis partes interesadas, digamos, ¿no? La maximización del bien es otro principio fundamental. El objetivo es producir la mayor cantidad de bienestar, ¿no? O minimizar lo más posible el mal o las consecuencias negativas de las decisiones. Tenemos que tomar decisiones, perdón, buscando siempre maximizar el bienestar, ¿no? Y finalmente la neutralidad de los medios, ¿no? No importa cómo se logren los resultados, lo importante es que sean buenos resultados, ¿no? Lo importante es que sean buenas consecuencias para las personas que participan de la toma de decisiones, ¿ok? Por lo tanto, es una moral en donde, digamos, el fin justifica los medios, ¿no? La consecuencia justifica los medios, ¿no? En fin, el utilitarismo es una representación ilustre del consecuencialismo moral, ¿sí? El utilitarismo, además, es la perspectiva ética del consecuencialismo más usada en el mundo. De hecho, nosotros la utilizamos muy, muy frecuentemente, ¿no? El utilitarismo sostiene que una acción es moralmente correcta, es una acción ética, si maximiza la felicidad y el bienestar general, ¿no? La fórmula del utilitarismo es la mayor cantidad de bienestar para la mayor cantidad de personas posibles. ¿Sí? Noten ustedes que siempre es la mayor cantidad de bienestar, no es todo el bienestar, y es para la mayor cantidad de personas posibles, no son todas las personas. No es o no tiene una perspectiva universalista, si se quiere, tiene una perspectiva más realista, sobre todo cuando se hace uso de recursos públicos, cuando se hace uso de recursos del Estado que son limitados, ¿no? Esta perspectiva utilitarista
opera mucho en los procesos de focalización, en los procesos de priorización de proyectos, ¿no? En los procesos de priorización en general de acciones y de, y de provisión de servicios, ¿no? Eh, Porque de antemano se sabe que no se va a lograr satisfacer la demanda de todos y de todas, como seguramente quisiéramos, ¿no? Entonces, el criterio utilitarista de maximiza el bienestar para la mayor cantidad de personas posibles es uno de los criterios que más se utilizan en la administración pública, en la toma de decisiones públicas, especialmente cuando se trata de la planificación de las acciones para el cierre de brechas, para mejorar la cobertura de los servicios, para gestionar programas de asistencia o de ayuda social que requieren focalización. En todos esos casos, especialmente, este criterio utilitarista es el que funciona de manera mucho más este, presente, digamos, ¿no? Ya he dicho que Jeremy Bentham es el fundador del utilitarismo, pero John Stuart Mill es su máximo representante. John Stuart Mill tiene un libro hermoso que se llama Sobre la libertad, que yo les recomiendo que lean, en donde desarrolla toda su teoría utilitarista más con una perspectiva más cualitativa. No voy a entrar en ese detalle, pero John Stuart Mill es, digamos, mucho más sensible, ¿no? A la, digamos, a la acción que genera verdaderamente el mayor bienestar posible para la mayor cantidad de personas, ¿no? Eh, y eso implica la evaluación cualitativa de lo que implica el bienestar, ya no solamente una perspectiva cuantitativa. Y acá he puesto dos ejemplos. El primer ejemplo se refiere a cómo evaluaría una situación un utilitarista cuantitativo, que es Jeremy Bentham en este caso. Un gobierno debe decidir si construye un hospital en una ciudad densamente poblada o en una región rural con menos habitantes, pero sin acceso a servicios de salud. Un utilitarista consideraría construir el hospital en la ciudad, ya que beneficiaría a más personas y generaría mayor bienestar general, cuantitativo, ¿sí? Un utilitarista cuantitativo, no, ya que vas a construir un hospital en una comunidad rural que está, ¿no? A 5 horas, a 6 horas o a 8 horas de la ciudad, ¿no? En donde además, ¿no? Las comunidades y las personas están más dispersas, hay menor densidad. Mira, que esas personas más bien, que son los menos, caminen, ¿no? 3 horas, 4 horas para ir al colegio, ¿no? Cambiemos hospital por colegio, o se trasladen 8 o 9 horas para que puedan ir al hospital que esté en la ciudad, ¿no? O sea, utilitarismo cuantitativo. La otra mirada utilitarista cualitativa, ¿no? Podría más bien apoyar la construcción del hospital en la zona rural, argumentando que la regla general de proporcionar servicios a las áreas más desatendidas crearía mejores consecuencias a largo plazo, como por ejemplo reducir la inequidad en el acceso a la salud. Es una perspectiva consecuencialista, es una perspectiva utilitarista, ¿no? Busca el mayor bienestar para la mayor cantidad de personas, pero es cualitativa porque está mirando la cualidad o el efecto o el impacto no en el corto plazo, sino en el largo plazo, este, y también, por supuesto, para la reputación del propio Estado o de la propia administración pública o del propio decisor público que decide evaluar las cosas con una mirada mucho más amplia, ¿sí? Eh, Existen muchas formas de representarse el utilitarismo, ¿ya? Existen muchas formas. Yo solamente he seleccionado dos que son como muy concretas y muy específicas a el desarrollo de la administración pública, ¿no? El primero es el consecuencialismo de preferencias, perdón. El consecuencialismo de diferencias sostiene que lo moralmente correcto es aquello que satisface
las preferencias o deseos de las personas, ¿sí? El énfasis, por lo tanto, se pone en las preferencias individuales, no en las colectivas, ¿ok? Por lo tanto, en lugar de maximizar la felicidad, busca maximizar la satisfacción del individuo, del sujeto. Para el caso de la administración pública, el consecuencialismo de preferencias está más bien vinculado, por ejemplo, a los procesos electorales, ¿no? El Estado debe garantizar que como consecuencia, ¿no?, del acto o del proceso electoral se declare como ganador a aquel que ha obtenido la mayor cantidad de preferencias individuales que representa el voto de cada persona, ¿no? No el que uno considera que es mejor, no el que uno considera que tiene mejores cualidades técnicas, democráticas, no el que uno considera que tiene una visión de Estado, ¿no? Mucho más consistente, o el que estamos seguros incluso que quiere hacer las cosas de la mejor manera y que está mejor preparado para lograrlo. No, el consecuencialismo de preferencias, en este caso a través del sistema electoral, debe garantizar que las preferencias individuales de los electores se cumpla, se respete. Por lo tanto, la democracia tiene un sentido muy importante de consecuencialismo de preferencias, ¿sí? El otro consecuencialismo es más bien el de bienestar. Y en el consecuencialismo de bienestar, allí sí, de lo que se trata es de evaluar, ¿no?, cómo con nuestras acciones generamos una afectación o no a la calidad de vida o al bienestar de las personas, ¿sí? Es decir, de lo que se trata es de medir el bienestar en términos de condiciones materiales, de salud, de felicidad, de realización personal, en una perspectiva de desarrollo humano. Y el Estado también tiene la obligación de, y de hecho la tiene, de tener una perspectiva de consecuencias que generen bienestar para la población, que garantice los derechos fundamentales de las personas, que garantice oportunidades para el desarrollo de todos y de todas. ¿Ok? No solamente las preferencias individuales, sino también generar las condiciones para que las personas puedan tener bienestar, salud, educación, recreación, trabajo, ¿no? Felicidad, ¿no? En general, capacidad para una vida plena. Y eso no se pone a discusión. El Estado, la administración pública, debe elegir sin atender a las preferencias individuales precisamente sobre cuáles son las mejores políticas para el desarrollo del bienestar colectivo, ¿no? Claro, esto requiere una mirada técnica, una mirada ponderada, la capacidad de generar consensos entre los distintos decisores, ¿no? Eh, que se encuentran, digamos, en el proceso de la decisión, valga la redundancia, ¿no? Y por supuesto, una voluntad política orientada al bienestar de la colectividad y no a la satisfacción de la preferencia. Son dos enfoques totalmente distintos. Las críticas al consecuencialismo, colegas, ya sabemos, están asociadas a que podría ponerse en juego o en riesgo los derechos individuales, ¿no? A veces la obtención de las mejores consecuencias o de los mejores resultados para la mayor cantidad de personas podría suponer la violación de los derechos de algunos otros, ¿no? Individuos que se encuentran, digamos, en el proceso de la decisión, ¿no? El clásico ejemplo, ¿no?, es el de la tortura
a quien se presume que, que tiene información respecto de dónde se encuentra la bomba en el edificio, ¿no? Que va a explotar y va a matar a cientos de personas. Y digo se presume porque se presume, ¿no? Esa es una de las críticas al consecuencialismo, ¿no? A veces esta teoría ética que busca salvaguardar, ¿no? Digamos, eh, el bienestar, ¿no? De la mayor cantidad de personas en situaciones críticas podría afectar los derechos de otras, ¿no? De otras pocas, pero personas también, ¿no? La imprevisibilidad de las consecuencias, ¿no? No siempre podemos determinar, a pesar de los esfuerzos, a pesar de las evaluaciones, a pesar de todo el proceso analítico previo, no siempre podemos estar seguros de que las consecuencias van a ser las mejores en la toma de decisiones, ¿no? Y a veces esta imprevisibilidad podría no generar las consecuencias positivas que nosotros esperamos, sino otras consecuencias, ¿no? Si decido poner en la bolsa de valores la mayor cantidad, digamos, de inversión de los asegurados, ¿no? Eh, para los fondos previsionales, ¿no? Eh, y, y porque sé que la rentabilidad es muy alta y va a permitirle a los asegurados de los fondos previsionales tener mejores pensiones, eh, nunca sabemos muy bien si es que en cualquier momento la bolsa se va a caer o donde se coloquen las inversiones van a rendir como se espera, o si el dinero se podría ver afectado en el corto o en el mediano plazo, ¿no? Entonces, la imprevisibilidad siempre es uno de los factores. Y finalmente el descuido de la intencionalidad, ¿no? El consecuencialismo no da importancia a las intenciones morales, ¿no? Que se encuentran detrás de las acciones, detrás de la toma de decisiones, solo los resultados, ¿no? Y a veces las intenciones son importantes porque a veces las intenciones precisamente guardan mucha relación con los intereses particulares de los sujetos que están tomando decisiones y que podrían generar de manera aleatoria beneficios para sí mismos o para terceros. Y finalmente, voy a terminar con la tercera teoría o la tercera corriente ética, que es la teoría de la virtud moral. Y aquí yo he puesto la foto, y no porque quiera ahondar en la discusión que nos encontramos, el mundo en su totalidad, después de las declaraciones de Cristiano Ronaldo respecto de que él considera que es el mejor jugador de la historia, ¿no? No quiero ahondar en esa discusión, ¿no? Pero la teoría de la virtud moral tiene que ver con estos dos individuos, sin lugar a duda, ¿no? O ellos representan dos aspectos de esta teoría de la virtud moral. La teoría de la virtud moral nos indica que un acto es moralmente válido cuando alcanza su excelencia. ¿Qué significa su excelencia? Cuando nosotros llevamos a cabo algo, cuando decidimos tomar una decisión, cuando decidimos actuar, ¿no? Debemos buscar no solamente el cumplimiento del deber, no solamente las mejores consecuencias posibles, sino debemos aspirar a la excelencia. La excelencia representa, en nuestro caso, como servidores públicos, representa cambio, representa mejora, representa transformación, representa garantía, eh, oportunidad, ¿no? Para que las personas puedan vivir bien, puedan vivir mejor, ¿sí? De manera general. Y la excelencia se logra con dos aspectos que son fundamentales. Mejor dicho, la excelencia se logra con un aspecto, cuando desarrollamos un carácter moral basado, ¿no? Precisamente en la búsqueda, ¿no? Del bien,
en la búsqueda de lo mejor que podemos ofrecer de nosotros para los demás. La excelencia únicamente se va a lograr cuando estamos acostumbrados a hacer las cosas bien, no solamente para nosotros, sino también para los demás. ¿Y qué requiere un carácter que busca la excelencia? Requiere talento y requiere trabajo. Son dos cosas fundamentales, ¿sí? El talento, sabemos muy bien que son disposiciones o predisposiciones con las que venimos al mundo, ¿sí? Son predisposiciones con las que venimos al mundo. Algunos tenemos talento para dibujar, yo no lo tengo. Algunos tenemos talento para la música, tampoco lo tengo, ¿no? Pero muchos lo tienen. Algunos tienen talento para escribir, ¿no? Otros tienen talento para resolver ecuaciones y problemas lógico-matemáticos, cosa que tampoco tengo. En fin, los talentos son predisposiciones con las que venimos al mundo, ¿ok? Pero por otro lado también está el trabajo, la disciplina, ¿no? Hay personas que no son talentosas o muy talentosas en ciertas áreas, que sin embargo les genera interés. Entonces, ¿cómo suplen la falta de talento? Con trabajo, esfuerzo, disciplina, ¿cierto? Y disciplina y más disciplina hasta generar una capacidad que les permite equilibrar, ¿no? O equiparar la falta de talento en esa área específica, ¿no? Algunos nos interesa mucho, por ejemplo, leer, pero quizás no hemos tenido la disposición o la predisposición para comprender rápidamente lo que leemos, entonces tenemos que leer una, dos o tres veces el mismo texto para comprenderlo en toda su magnitud y por lo tanto poder alcanzar la excelencia en la lectura y en la interpretación de dicho texto. Entonces, la excelencia se logra con talento y con trabajo. Nadie logra alcanzar su máximo potencial únicamente teniendo talento o únicamente teniendo trabajo o únicamente teniendo disciplina, perdón. Son ambas cosas. Y por eso yo he puesto aquí a estos dos grandes jugadores del fútbol mundial. Messi, desde mi punto de vista, es la representación del talento y Cristiano Ronaldo es la representación de la disciplina en el trabajo, ¿no? Messi no se quedó únicamente con su talento, sino que se puso a trabajar sobre su talento. Trabajar, disciplina, constancia, y logró todos los resultados que ya conocemos. Y Cristiano Ronaldo logró, creo yo, equiparar el talento con el trabajo y la disciplina de su profesión, ¿no? Y también ha logrado todos los resultados que conocemos. Ambos han logrado la excelencia en el fútbol, quiero decir, ¿sí? ¿Estamos nosotros dispuestos a lograr la excelencia en el servicio público? ¿Estamos dispuestos a lograr que más peruanos y peruanas tengan mejores oportunidades y más derechos para una vida digna? Aprovechemos nuestro talento trabajando con mucha disciplina para el servicio civil. Muchísimas gracias, colegas, y ahora sí quedo atento a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, Carlos Mario. En primer lugar, agradecerte por la disponibilidad que has tenido para poder realizar esta conferencia, sobre todo por la hora que es bastante complicada. Te agradecemos nuevamente y te felicitamos, por supuesto, por la excelente ponencia, bastante clara y concisa sobre las corrientes éticas aplicables al servicio civil. Queremos comenzar esta breve ronda de preguntas directamente con una que nos había hecho un participante, en la cual nos indica, ¿no? Y nos dice lo siguiente: ¿en qué situaciones cree que debe prevalecer la aplicación de la corriente ética del consecuencialismo moral en lugar del deontológico, para que no dé lugar a posibles procesos disciplinarios?
¿Tu audio está apagado, Carlos Mario? Perdón, disculpa, gracias, Doménico. Yo he puesto algunos ejemplos específicos eh, y, y específicamente yo he mencionado que el consecuencialismo ético se utiliza cuando tenemos que priorizar, cuando tenemos que hacer el ejercicio de la priorización ya sea de gasto, ¿no? O la priorización de, de la cobertura, ¿no? De ciertos servicios, ¿no? En esos procesos, específicamente, el consecuencialismo ético nos da muchas luces, ¿no? Porque en el Estado sabemos muy bien que tenemos recursos muy limitados, no sé si muy limitados, pero tenemos recursos limitados, ¿no? Y con esos recursos tenemos que tratar de garantizar precisamente los derechos de todas las personas. En algunas áreas que son más críticas, ¿no? En donde la atención a las poblaciones vulnerables se hace de manera más urgente por parte del Estado, igual nos enfrentamos a la escasez de los recursos, ¿no? Por lo tanto, debemos ser capaces de priorizar. De priorizar quiere decir de focalizar la acción, de determinar a cuántas personas, por ejemplo, vamos a llegar con un determinado servicio, en cuánto tiempo esperamos lograr generar el cambio, ¿no? Necesario para que las personas de ese servicio puedan dejar de ser, mira tú, población beneficiaria prioritaria y se pueda comenzar a priorizar a otra población que todavía no ha sido priorizada. En ese proceso es donde la moral consecuencialista nos ayuda muchísimo, nos permite tomar decisiones sabiendo que lo que vamos a hacer es tratar de maximizar el bienestar a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? En los procesos de planificación, en los procesos de priorización, por ejemplo, ¿no? Los proyectos de inversión pública, los proyectos de inversión en infraestructura vial en nuestro país. El Perú tiene una brecha de infraestructura vial que asciende a los 2.300 millones de soles. Estamos hablando de una barbaridad de plata, ¿ya? Es un montón de plata, lo cual se traduce en que más o menos como el 70 o el 80% de las vías que unen a las comunidades, que unen a los distritos rurales en nuestro país, no cuentan con una vía carrozable, ni mucho menos asfaltada. ¿Eso qué es lo que genera? Genera que esas poblaciones tengan poca capacidad para comercializar sus productos y por lo tanto para insertarse en una dinámica económica que les genere ¿no? mejores oportunidades para el desarrollo de su vida. ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado debe garantizar las carreteras, ¿no? En este caso, para esas poblaciones, pero no lo puede hacer de golpe porque no cuenta con todos los recursos necesarios para lograr un propósito de esa magnitud. ¿Qué es lo que hace? Prioriza. Prioriza proyectos de inversión en infraestructura vial según y de acuerdo a ciertos criterios establecidos por necesidad, oportunidad, eh, pertinencia, ¿no? Sentido de urgencia, en fin. Esos criterios son criterios establecidos desde una lógica consecuencialista, ¿sí? En el ejercicio del cumplimiento de nuestros deberes funcionales, ¿no? De lo que se enmarca en, por ejemplo, el reglamento interno de trabajo, en la ley del Código de Ética en la Función Pública, en lo que se determina en la ley Servir y en todas aquellas normas que regulan el ejercicio de nuestra función, ahí sí, cuando se trata del ejercicio de una función normada, debemos no actuar desde una perspectiva consecuencialista, sino más bien desde una perspectiva deontológica, de cumplimiento de nuestros deberes para garantizar precisamente, como decía nuestra colega, que no se nos aplique algún tipo de proceso de carácter disciplinario o lo que sería peor penal, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Carlos Mario, por la respuesta a la pregunta. La siguiente que tenemos es
En primer lugar, bueno, saludan y por supuesto dan las felicitaciones por la ponencia y la consulta que nos realizan es, ¿qué cree usted que considera que determina el comportamiento humano respecto a la ética en el sector público? ¿Cómo se pueden identificar dichos comportamientos en nosotros mismos como servidores o servidoras o funcionarios públicos? Perdón, Doménico, ¿puedes repetir la pregunta que no la capté bien? Disculpa. Sí, correcto. Eh, ¿Cómo, en primer lugar, qué considera que determina el comportamiento humano respecto a la ética en el sector público y cómo se puede identificar dichos comportamientos en nosotros mismos, ¿no? Servidores o servidores. Ok, ok, ya creo que ya entendí. Lo que determina el comportamiento ético en un servidor es la orientación al servicio. O sea, ese es el sello de agua que tenemos todos los servidores públicos, ¿no? Si no tenemos esa orientación fundamental y sustantiva, difícilmente vamos a poder ejercer el servicio público de manera eficiente, ¿no? Con la calidad que se espera de nosotros, ¿no? Entonces, lo que determina la ética del servidor público es la orientación al servicio en primer lugar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que alimenta ese servicio? ¿Qué es lo que alimenta esa orientación al servicio desde una perspectiva ética? Bueno, en primer lugar, la búsqueda, ¿no? De que las personas puedan, eh, en mayor medida y cada vez más, ver garantizados sus derechos fundamentales, ¿no? Cuando uno trabaja y observa que las personas han logrado satisfacer plenamente sus derechos, eso ya representa un aliciente moral para seguir haciendo nuestro trabajo bien. Lo otro es el cumplimiento de nuestros deberes funcionales, como ya lo he mencionado, y finalmente, y que siempre debe ser como también uno de los faros que orienten nuestras acciones como servidores públicos, es la integridad. La integridad pública la integridad pública representa eh, 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 a ver, ¿cómo decirlo, no? La integridad es como ese faro del cual yo hablaba al inicio de la ponencia, ¿no? Que nos permite iluminar nuestro camino como servidores públicos para hacer lo correcto, para cumplir con nuestros compromisos, para servir con empatía y estar siempre dispuestos a brindar lo mejor de nosotros con excelencia, ¿no? Entonces, la integridad, por lo tanto, es un valor fundamental que debemos siempre defender en todas las acciones que llevamos a cabo, ¿no? Muchas gracias, Carlos Mario, por la respuesta. La siguiente pregunta que tenemos es, bueno, en primer lugar, hablando de las diferentes corrientes éticas que has explicado y que has expuesto, ¿tú consideras que justamente el poder combinar o buscar combinar estas corrientes o los diferentes elementos de las propias corrientes éticas que nos has expuesto sería de gran utilidad o debería darse o tendría que darse para el servicio público justamente en buscando mejorar o tanto oportunidades, ¿no? Para poder integrarse dentro del servicio. Bueno, en realidad nosotros estamos permanentemente usando estas corrientes éticas en el servicio público, solo que a veces no somos muy conscientes, ¿no? Porque estamos en el día a día, ¿no? Tomando decisiones, haciendo cosas, estamos siempre en una dinámica muy activa, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, producto de esa actividad constante en la que estamos, de que todas las cosas que hacemos, todas las decisiones que tomamos, desde las que consideramos como más chiquitas, ¿no? Hasta las que consideramos como las más impactantes o las más grandes, están inspiradas en estas corrientes éticas, ¿no? Cuando yo decido, por ejemplo, eh, cuando yo decido no recibir eh, un regalo, ¿no? O cualquier tipo de ofrecimiento por una función que estoy cumpliéndole a un ciudadano, a un usuario, y más bien le explico que es parte de mi función servirlo, ¿no? Sin recibir nada a cambio, estoy actuando, sin lugar a dudas, bajo
el criterio de la moral deontológica, ¿no? Cumpliendo cabalmente mi deber como servidor o funcionario público, ¿no? Cuando decido, más bien, por ejemplo, ¿no? Cuando decido filtrar, ¿no? La participación de 500 servidores que se han presentado para mi programa de especialización en integridad y lucha contra la corrupción, porque solamente puedo coberturar a 80, ¿no? Este, entonces, y tengo que evaluar, ¿no? Bajo ciertos criterios y parámetros, estoy aplicando una perspectiva ética consecuencialista sin lugar a dudas, ¿no? Tratando de generar el mayor bienestar, ¿no? En este caso, para los postulantes al programa, para la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Si yo decido no coberturar a 80, sino coberturar a 120 para maximizar el número de participantes, ¿no? Estoy yendo en contra de una regla que yo he establecido en el propio proceso para garantizar la calidad pedagógica. Entonces, actuar buscando coberturar únicamente 80, nuevamente me lleva a actuar bajo el criterio deontológico del respeto a la norma y a la regla. ¿Me dejo entender? Estoy poniendo en un ejemplo que parece chiquito y casi inobservable, cómo en mi cabeza están actuando ambos criterios al mismo tiempo, ¿no? Para micro decisiones que debo tomar en esa decisión de mayor amplitud, ¿no? Que es la selección de los participantes a mi programa de capacitación, ¿no? Entonces, constantemente estamos aplicando los criterios consecuencialistas o deontológicos, solo que no siempre somos conscientes porque, bueno, estamos metidos en 20.000 cosas y a veces, y sobre todo, ¿no? Nuestros servidores y servidoras que siempre nos siguen en nuestras conferencias y que ya tienen, ¿no? Mayor capacitación y que están como que siempre interesados en estos temas, ya tienen también incorporadas algunas ideas éticas, ¿no? Que van orientando sin que se den cuenta sus propias decisiones, ¿no? Muchas gracias, Carlos Mario. Cerramos con una última pregunta, obviamente con las disculpas correspondientes a los participantes, ya que tenemos bastante cantidad de preguntas y estamos llegando al final de esta conferencia. Queremos cerrar justamente con una consulta respecto a la teoría de la virtud moral y de la excelencia que en cierto momento hablabas a través del trabajo arduo y el talento, ¿no? que mencionabas. Este, tú consideras más una opinión quizás, ¿no? Que el Estado realmente valora la excelencia y a esta pregunta agregarle una otra que me diga algo, sobre todo, cómo puede lidiar un servidor público justamente con esa frustración de que la propia a veces actos de corrupción no deja que esta persona genere esa propia excelencia que quiere generar a través del trabajo arduo que pueda realizar, ¿no? Porque hay muchos casos que se han visto donde a pesar del trabajo arduo que realiza un servidor o un funcionario público, pues no ve un resultado justamente porque pueden haber actos de corrupción. ¿Qué Mm. opinión te puede dar ello y qué respuesta nos podrías brindar? Muchas gracias. Es una muy buena pregunta. Me gustaría tener una respuesta quizás más clara, pero voy a dar lo mejor de mí en esta pregunta, ¿no? Eh, a ver, lo primero es que en el Estado, qué es el Estado? ¿No? Es lo primero que yo me preguntaría, ¿no? Porque a veces hablamos del Estado como una idea, ¿no? Como una entelequia, ¿no? Y el Estado en realidad, sí, el Estado puede ser interpretado de muchas formas. Desde mi punto de vista, el Estado son todos los servidores y servidoras que trabajan al servicio del país, ¿no? Y no voy a entrar en mayor teorización sobre el Estado, ¿no? En ese sentido, yo lo que percibo es que desde hace por lo menos unos 15 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Ha habido como que un cambio muy importante en la percepción y la autopercepción que tienen los servidores y servidoras del Estado sobre su calidad profesional. Y lo que veo es que hay una mayor propensión de los servidores, por ejemplo, a capacitarse,
¿Cuánto ha crecido la oferta de capacitación en los últimos 15 años en el Estado peruano? Por ejemplo, ¿no? Tenemos una ENAP, tenemos un Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos, tenemos una Escuela Nacional de Control, tenemos la Escuela de RENIEC, tenemos la Escuela de la... En fin, tenemos, un mucha oferta de capacitación dentro de las propias entidades públicas. Ya no voy a mencionar a las universidades que se encargan de capacitar también a través de sus programas de formación continua, también a servidores y servidoras del Estado en diversos temas. ¿Y eso por qué? Porque hay una demanda, hay un interés del servidor y de la servidora por capacitarse. ¿Qué es capacitarse? Generar capacidades para hacer mejor las cosas. ¿Ese no podría ser un indicativo o un indicador de que hay una mayor propensión a la excelencia en el desarrollo de las funciones? Yo creería que sí. Yo creería que sí. Veo servidores y servidoras, Doménico, y además tú lo sabes porque tú eres testigo, digamos, de parte presente de esto que voy a decir, cómo servidores y servidoras salen de su trabajo, de una jornada extenuante, cansada, agotadora, y se conectan a las 7:15, 7:30 de la noche a continuar sus estudios del programa de especialización, ¿no? Hasta las 9:30, 10 de la noche y por 6, 7, 8 meses. ¿Te das cuenta? ¿Acaso eso no es un indicador de que hay una propensión a la excelencia? Yo creería que sí, ¿no? Así como ese indicador, hay otros indicadores, ¿no? El nivel de tiempo que se le dedica a la función y al trabajo. Yo veo mucho el compromiso de tantos servidores y servidoras que veo en distintas entidades que muchas veces dan hasta más del tiempo necesario para hacer lo mejor posible por su país al final, ¿no? Eh, en fin, yo podría hablar de muchas situaciones específicas que a mí me hacen pensar de que nuestro Estado, que son los servidores y servidoras de nuestro país, están cada vez más propensos a buscar la excelencia en su función, en su trabajo y por lo tanto a generar mejores servicios para la gente, ¿no? Claro, a veces eso lamentablemente se ve ensombrecido, ¿no? Oscurecido por la corrupción. Claro que sí, un acto corrupto genera un impacto reputacional en el Estado muy grande, ¿no? Porque la gente tiende a pensar que porque el funcionario o funcionaria o servidor o servidora cometió un acto de corrupción, todos son corruptos, ¿no? Todos son ineficientes, ¿no? Todos son otorongos, ¿no? Como se decía, ¿no? Y entonces la corrupción sí tiene un gran impacto en la percepción que a veces tienen los ciudadanos del trabajo que desempeñan los servidores y servidoras de este país, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que hay que combatir, denunciando, evidenciando las malas prácticas, ¿no? Tratando siempre de alejar la corrupción de nuestro sistema y de nuestro Estado peruano. Y claro, también es cierto de que muchas veces el trabajo constante y sacrificado pareciera no tener esos resultados que uno espera, sobre todo en términos individuales y personales, ¿no? A veces la escala salarial no se mueve durante mucho tiempo, ¿no? Este, o la carrera pública no se termina de definir, ¿no? Estamos en una situación sí, pues estamos en una situación todavía de incertidumbre sobre la aplicación de la ley Servir, ¿no? Que se ha congelado, que parece no moverse. Eh, y entonces, claro, sí es verdad de que muchos servidores sienten de que dan lo mejor de sí, se esfuerzan mucho, pero en términos personales no obtienen esa satisfacción, ¿no? Que, que queremos tener todos los profesionales, ¿no? Que es un mayor desarrollo profesional y eso que venga acompañado de mejores recursos, ¿no? De mejores ingresos, ¿no? Que es a lo que aspiramos también todas las personas de manera natural. Entonces, sin embargo, frente a eso, y con esto acabo, Doménico, frente a ello, lo que nos queda y lo que nos debería quedar siempre es la satisfacción de haber dejado todo en la cancha, la satisfacción
de haber sudado la camiseta, de haber dado lo mejor de nosotros para que la gente tenga mejores condiciones de vida, sobre todo la gente que más lo necesita, que son todavía varios millones de peruanos y de peruanas. Si logramos encontrar la satisfacción fuera de nosotros mismos y más bien en el servicio que realizamos, vamos a tener una lectura quizás mucho más reconciliada con nuestro trabajo, con nuestra labor como servidores y servidoras públicos. A eso les invito, colegas, no al desánimo, no a la teoría negativa, no a las ideas negadoras sobre nosotros mismos, sino más bien a fortalecer nuestra propia percepción de que hacemos todo lo mejor posible para que la gente trate de vivir mejor y tenga mejores condiciones de vida. Y por supuesto hay que seguir dando batalla donde se tenga que dar batalla para que podamos tener también mejores condiciones en términos personales como profesionales, ¿no? Muchas gracias, Carlos Mario. Con esto cerramos la conferencia del día de hoy. Nuevamente agradecerte por la disponibilidad, por la excelente ponencia. Siento que nos falta, quizás nos faltó un poco de tiempo. Veo muchas preguntas muy buenas también, que seguramente te las compartiré. Y de todas maneras, reafirmar nuevamente el compromiso, seguir realizando este tipo de conferencias que al final nutren el de conocimiento y justamente aleccionan también un poco al propio servidor y funcionario público. A todos los participantes nuevamente agradecer. En su momento hemos tenido 1000 participantes conectados, ya bajando obviamente por el tema de la hora, pero nuevamente agradecerles a cada uno de ellos que se conectan de las diferentes regiones del país y los esperamos ver en la próxima, en el próximo jueves de integridad, que se va a desarrollar de todas maneras un poco más temprano. Nuevamente agradecerte, Carlos Mario, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a todos y buenas